Descubriendo el mundo infantil. Bienvenida y bienvenido a este cuarto capítulo de su programa destinado a la familia y obviamente pensando en la relevancia que tiene esta temática acerca de los primeros años, la etapa preescolar en la vida de todo ser humano. Y hoy día un gran pero gran tema. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Marcelo, ¿y tú? Muy bien, muy contento en este cuarto capítulo. Cuarto capítulo de nuestro programa Descubriendo el Mundo Infantil. Y hoy tenemos un tema muy interesante y también algo sensible en algunos minutos. Para eso tenemos una invitada muy especial, Valentina Villanueva, directora del Departamento de Desarrollo Social de AYEP Osorno. ¿Cómo estás, Valentina? Buenas tardes, Carolina. Buenas tardes, Marcelo. Bien, gracias. Qué bueno, me alegro. Y como decía, vamos a hablar hoy de un tema sensible que es la inclusión, específicamente aquellos niños que están diagnosticados con espectro autista. Pero por lo mismo quisiera partir con una pregunta simple y que nos cuente un poco qué significa inclusión. Inclusión tiene que ver con la promoción de los derechos tanto sociales, educativos, como también de salud de cada una de las personas. Eso significa que efectivamente estamos transitando desde hace un tiempo desde la integración que tenía que ver con cómo las personas se integraban a los distintos espacios a ahora cómo todas las personas somos partícipes de cada uno de los espacios y nos respetamos dentro de nuestra diversidad y entendemos también que todos somos distintos. Porque inclusión significa la profundidad del término, de que realmente se haga como un equilibrio. Exactamente. El otro era como un acompáñame, te dejamos pasar. Exacto, es como vamos adaptando los espacios para que tú puedas ir participando de las actividades, pero sin comprender que efectivamente tenemos una diversidad de personas, cada uno, ¿cierto?, con capacidades distintas, con necesidades de apoyos diversas y por lo tanto desde ahí efectivamente se hacía la diferencia. Hoy la inclusión nos invita a que todos somos partícipes y todos tenemos los mismos derechos y por lo tanto las instituciones, los establecimientos educacionales se tienen que preparar para eso. Y también todos tenemos las mismas responsabilidades con este tema. Claro, exactamente. Sí. Como sociedad es un tema importante incluirnos en esta, valga la redundancia, incluirnos en este proceso. Por lo mismo, hace muy poco quisiera hablar de una ley importante que se promulgó, creo que hace 2 meses. Hace 2 meses. La ley TEA. ¿Podríamos profundizar sobre esa ley para que los papás que nos ven y nos oyen y estén en esta situación puedan entender, con palabras muy simples, cómo les beneficia a sus niños y niñas? Bueno, la ley 21.545 nos habla efectivamente de esta promoción, ¿cierto? Y del abordaje integral de 3 áreas fundamentales que tiene que ver salud, educación, ¿cierto? Y cómo también la sociedad hace partícipe a cada una de las personas. Habla, ¿cierto?, de esta plena inclusión, de la oportunidad del diagnóstico precoz, que es fundamental en los niños y niñas y sobre todo, ¿cierto?, los primeros meses de vida. Cómo, ¿cierto?, el sistema de salud se va a hacer cargo desde, ¿cierto?, los 18 meses aproximadamente de ir derivando hacia los distintos programas y también que los papás y mamás tengan un acompañamiento, así como los cuidadores. Habla también de este aspecto, el tema de los cuidadores, que muchas veces son poco visibilizados, que tiene que ver o se relaciona directamente con las mamás, con las mujeres, que tienen que muchas veces dejar de trabajar por cuidar a sus hijos y asistir, ¿cierto?, a las distintas terapias o a los distintos programas que se van desarrollando en beneficio, ¿cierto?, de esta estimulación. Hay un punto que mencionaba y que tiene que ver con esto del diagnóstico precoz, debido a que este es un tema cultural. Si yo no tengo mal entendido, años atrás las personas o los padres cuando tenían un niño, una niña con este síndrome del espectro autista, lo escondían, lo ocultaban. Entonces eso significaba que cuando ya venían a darse cuenta o venían a decir, bueno, hay alguna oportunidad, ya era muy tarde. Lo que pasa es que dentro de las etapas del desarrollo, los niños con trastorno del espectro autista, hasta los 2 años, más o menos tienen un comportamiento acorde, ¿cierto?, al común de los niños y niñas. Dentro de las etapas del desarrollo, hasta los 2 años, no hay mayores diferencias. De los 2 años en adelante, empieza a haber un retraso de algunas habilidades y algunos procesos, y es ahí donde se encienden las alarmas en los papás. Y por lo tanto este diagnóstico precoz nos permite que efectivamente
las terapias y también los profesionales de estas distintas áreas tengan conocimiento sobre el neurodesarrollo, la neurodiversidad y por lo tanto se puedan entregar mayores herramientas a las familias, pero también en este caso a los niños y niñas para efectivamente ir acortando esta brecha y ir interviniendo en los distintos espacios. En relación a eso, yo quiero hacer una pregunta. Estuve leyendo la ley TEA y el artículo 3 trata varios puntos y marqué aquí detección temprana. Tú hablas que hasta los 2 años, según los hitos del desarrollo, no hay muchas diferencias. Pero me llama mucho la atención que he observado muchos niños diagnosticados, pero ¿qué periodo puede un profesional que diagnostica este espectro autista, necesita más bien un profesional visualizar, observar o hacer exámenes, etcétera, para diagnosticar a un niño con espectro autista? Bueno, por lo general, hasta más o menos los 5 años antes no se diagnosticaba a un niño o niña dentro del trastorno del espectro autista. Lo que cierto se especificaba es que podía existir cierto alguna necesidad educativa de carácter permanente y muchos de esos niños terminaban en las escuelas de lenguaje. Claro. Sí. Y efectivamente desde ahí se empezaban cierto a instalar los distintos apoyos y se empezaba a intervenir, pero desde esta área. Por lo tanto, desde esa mirada, porque también tenemos pocos profesionales que estén interiorizados en relación a la neurodiversidad, que cierto compone o de alguna manera involucra al trastorno del espectro autista. Hoy en día, cierto, como tenemos una ley y además efectivamente, cierto, en Chile hay un porcentaje mayor que en otros países de Latinoamérica de diagnóstico de TEA, de trastorno del espectro autista, es que muchos profesionales de las distintas áreas se tienen que ir especializando. Y eso tiene que ver con ir reconociendo las etapas del desarrollo, con ir trabajando todo lo que tiene que ver con las habilidades del lenguaje. La etapa preverbal, ¿cierto? O prelingüística, que es fundamental, que es ahí, ¿cierto?, donde los niños con trastorno del espectro autista presentan algunas dificultades y cómo las vamos potenciando. Y perdón, ¿y los colegios están preparados para recibir a los niños autistas, para hacer la integración en lo general? Existen programas de integración donde hay lineamientos claros en torno a cierto las necesidades de carácter permanente y transitorio, la cantidad de niños y niñas que tienen que haber por sala, el tipo de profesional que debe existir para apoyar cierto este tipo de necesidad, pero es necesario concientizar a toda la comunidad educativa, porque efectivamente si es que tenemos 2 o 3 profesionales comprometidos con la plena inclusión y con el desarrollo integral de los niños y niñas, pero existen otros profesionales que no, es muy difícil avanzar. Por lo tanto, una comunidad educativa tiene que estar sensibilizada y tiene que tener conciencia de lo que significa incluir a niños con necesidades educativas de carácter permanente, que tiene que haber un cambio de paradigma, tiene que haber un tránsito desde las metodologías didácticas, el diseño universal de aprendizaje, el apoyo hacia la familia. Entonces es un complemento. Es un trabajo en equipo importante. Exactamente. O sea, no hay que remar todos para el mismo lado, si no, no funciona la cosa. Lo otro que me gustaría preguntarte, porque es una ley, ¿ya? Y para que las familias que nos ven y nos escuchan entiendan, esto siempre debe tener un periodo de aplicación. No es que la ley se promulga hoy día y mañana empieza maravillosamente a ejecutar. ¿Cuál es el periodo que estiman? Como todo proceso es paulatino, efectivamente está la ley y eso hace que muchas familias sientan que se fueron escuchadas. Porque esto no solo afecta al niño, sino también involucra a todo ese grupo familiar en donde las terapias antes, ¿cierto?, eran poco accesibles, son carísimas, hay pocos profesionales expertos en el área o que se interioricen en el área y eso es un dolor. Es un dolor para cada una de las familias y cuidadoras. Hoy en día esto es de manera paulatina, pero sí nos asegura que va a haber un diagnóstico precoz, que efectivamente estos tres grandes pilares, ¿cierto?, convergen en que efectivamente va a haber mayor monitoreo, se va a preparar, ¿cierto?, a los profesionales, también se va a concientizar a las familias, va a haber un apoyo atrás.
y esto significa que entre los 0 y los 6 años vamos a resguardar, ¿cierto?, que podemos dar respuesta a las necesidades educativas de cada uno de estos niños. Pero siempre es importante que el papá, la mamá, pensando en los auditores, los televidentes que nos ven, siempre es importante que lleven al niño al colegio o a la niña. Sí, Siempre, sí, independiente de sus miedos, de que el colegio no tenga la perfección, para poder trabajar este proceso de avance, ¿cierto? O sea, la educación es un derecho. Por lo tanto, todos los niños y niñas tienen que ser partícipes del sistema educativo. Y esto significa que hoy en día el sistema educacional se tiene que adaptar a las necesidades de los niños y de la familia. Y eso significa concientizar también, ¿cierto?, al equipo directivo, a los colaboradores, a los profesionales de apoyo, a los docentes que tienen una diversidad de alumnado y a esa diversidad le tienen que dar una respuesta. Y para eso tenemos el DUA, que es el Diseño Universal de Aprendizaje, que tiene que ver con metodologías y estrategias didácticas para los distintos tipos, ¿cierto?, de niños y niñas que existen en la sala, desde los estilos de aprendizaje y las necesidades de cada uno vaya a tener. En relación a eso, me gustaría quizás opinar también o comentarle a las familias que deben interiorizarse en esos temas. Por ejemplo, no sé si alguien conocía el DUA, que los colegios deben aplicar esta ley TEA, porque las familias somos complemento de la educación también. No es responsabilidad netamente del colegio. Las familias somos los primeros educadores de nuestros niños y niñas, tenemos que ser responsables. Yo quisiera hacerte una pregunta ya más personal en relación también a la temática. ¿Crees tú que estamos preparados como sociedad o todavía nos falta? Creo que nos falta, pero que estos últimos años hemos ido avanzando a pasos agigantados. O sea, la ley TEA ya nos indica que avanzamos a pasos agigantados de entender y comprender que la diferencia es de alguna forma lo que nos hace distintos, pero también nos hace iguales, que todos somos distintos de una u otra forma. Todos presentamos alguna necesidad de apoyo en algún minuto de nuestra vida. Y por lo tanto, eso es lo que nos hace únicos y lo que nos diferencia a cada uno, ¿cierto?, como ser individual. Hace un tiempo atrás, ¿cierto?, se pensaba que la homogeneidad era lo importante o era, ¿cierto?, lo relevante, y que eso tenía que ser, o estaba estipulado que nosotros enseñábamos para un grupo común de estudiantes y que tenían que aprender todos de la misma forma. Hoy no. Sabemos que somos distintos, que, ¿cierto?, tenemos una plasticidad cerebral que nos invita también, ¿cierto?, a interpretar la información desde la función o la funcionalidad de nuestro cerebro, que no siempre, ¿cierto?, es igual al otro, y que por lo tanto desde ahí, ¿cierto?, tenemos que marcar de cómo transitamos bajo un enfoque que antes era muy médico a un enfoque ecológico e integral, ¿cierto?, que nos invita a que todos seamos parte de un grupo humano, ¿cierto?, y que nos podamos acompañar. Un enfoque más humano. Exacto. Más acorde a lo que somos hoy en día en sociedad. Como dices tú, todos distintos, todos diversos. En algún minuto todos necesitamos apoyo en alguna área de nuestra vida. No somos perfectos. Exacto. Nos falta poquito, pero no puedo dejar de preguntar algo que a lo mejor debías lo preguntó al inicio. Cuando le dan el diagnóstico al papá, a la mamá, definitivamente que el niño o la niña tiene cierto síndrome. ¿Síndrome está bien? Trastornos. Trastorno del espectro autista. Le puede provocar ahí un impacto. ¿Dónde acude esa mamá y ese papá? ¿Qué tiene que hacer cuando recibe esta noticia? O sea, todo diagnóstico frente a una necesidad permanente tiene un impacto en ese papá o en esa mamá y en esa familia, y que tiene que ver también con etapas como si esa familia viviera o pasara por un duelo. Ya, primero hay una etapa de negación, ¿cierto?, en donde efectivamente ese papá de una u otra forma no acepta este diagnóstico, porque también sabe, ¿cierto?, que es muy complejo el abordaje, y porque además todo papá o mamá espera, ¿cierto?, o se imagina un niño o niña con determinadas características. Volvemos a lo mismo, con esta como imagen de la perfección. Claro. Y por lo tanto, desde ahí, ¿cierto?, ese papá o esa mamá tiene que ir interiorizando esta información, ¿cierto?,
tienen que recibir apoyo psicológico. El diagnóstico precoz es súper importante, sobre todo ahora desde el sistema de salud, que también se está trabajando con los funcionarios y funcionarias de efectivamente plantear qué es la neurodiversidad, cómo acompañamos a la familia, cómo derivamos al psicólogo, ¿cierto? Cómo prestamos atención no solo a ese hijo o hija, sino también acompañamos a este grupo familiar a comprender el diagnóstico, a ver qué habilidades tenemos que desarrollar, cuáles son quizás las tareas que podemos potenciar en la casa, que nos van a ayudar a que efectivamente este niño vaya evolucionando, ¿cierto? O desarrollándose de mejor manera, para ir logrando lo que todo papá o mamá espera, que su hijo sea incluido en la sociedad, que pueda asistir, ¿cierto?, a un establecimiento educacional, que pueda compartir con otro y que también, ¿cierto?, ese sistema educativo entregue las respuestas necesarias. Okay. Qué importante, y se nos acabó el tiempo. Es un tema muy interesante. Nos vemos la próxima semana en el 5º capítulo y tenemos ahí un tema bastante importante, descubriendo el mundo infantil. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentina. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Valentina. Y a ustedes a través del 107.5 y por supuesto de Ulagos TV. Chao, chao, que estén bien. Chao. Chao. Gracias.